Hola amigos, aquí de nuevo. ¿Por qué será que la secta romana siempre nombra a los luteranos como si fuera la única iglesia que se separó del catolicismo? Siempre nombra a Lutero como el padre del protestantismo. Sí sabe, ¿verdad? Pero nunca enseñan por qué se separó. Pregúntele usted a un sacerdote que le hable de Martín Lutero y siempre le va a decir que fue un hereje, que se separó de la iglesia verdadera, pero nunca le va a enseñar por qué se separó. Tenemos que investigar el porqué de las cosas. Sabemos por la historia que Martín Lutero se separa del catolicismo principalmente por la venta de indulgencias. Él no estuvo de acuerdo en la venta de indulgencias. Él ya sabía lo que decía la palabra de Dios. Si no hubiera conocido la palabra de Dios, pues, a lo mejor no se hubiera separado. Pero él ya sabía que la salvación no se puede comprar con dinero. Esa fue la razón principal por la cual se separó de la secta romana, porque no puede ser una iglesia de Dios, secta, porque tiene sus propias doctrinas y dogmas y reglas, tiene su propio catecismo, que se basa en el catecismo para interpretar y torcer la palabra de Dios. Jesús nunca enseñó que nos guiásemos en un catecismo. Él nos enseñó a guiarnos en su palabra, en el evangelio que recibió del Padre. Él mismo lo dice: mi evangelio no es mío, sino de aquel que me envió. O sea que él vino a anunciar un evangelio del cielo, el evangelio de su Padre. Vino a predicar a esa tierra. Él mismo lo dice. ¿No le parece a usted raro de que la secta romana no nombra a otros grupos que se han separado del catolicismo? Como por ejemplo los armenios, los valdenses, pero solamente habla de Lutero. Hablen también de los valdenses, de los armenios, de los ortodoxos. Hablen de los ortodoxos que se separaron. ¿No será que el catolicismo se separó de los ortodoxos? Tenemos que investigar, porque ellos siempre señalan de que se separaron de ellos. Tenemos que investigar quién se separó, los ortodoxos del catolicismo o el catolicismo de los ortodoxos. Tenemos que investigar mucha historia, porque se hacen las víctimas de que se separan de ellos, pero si estudiamos más a fondo, podemos dar a la conclusión de que la iglesia es experta en separaciones. Siempre se ha separado de grupos que no están de acuerdo con ella, pero ella siempre dice y enseña que se separan de ella por herejes, porque no se quieren someter al Papa, a sus dogmas, a sus doctrinas. Y tenemos que investigar las doctrinas romanas, de dónde salen, el año que son inventadas. Tenemos que investigar, amigos. Vamos a investigar de dónde salen sus dogmas, quién las inventa y el año en que son inventadas sus dogmas.
Tenemos que investigar, no quedarnos ahí con lo que nos dicen. Yo no sé el año que empezó a enseñarse el catecismo de la secta romana, porque el catecismo es inventado por ellos. Yo no sé el año que empezó a enseñarse un catecismo. Nos falta mucho por investigar. El Señor Jesús nos dice escudriñar las Escrituras, porque en ella encontrarán la salvación que los lleve a la vida eterna. Jamás dice que escudriñemos o que busquemos en un catecismo. Jamás dice eso. Nos enseña que debemos de escudriñar su palabra, no un catecismo, o guiarnos por dogmas de alguna secta. Por ejemplo, el dogma del purgatorio. Sabemos que más de 1000 años después de Cristo se declara como dogma de fe el purgatorio. Pero ¿dónde está que por medio de las misas que hagan van a salir las almas del purgatorio? Pues tenemos que escudriñar quién empezó a decir eso, que por medio de las misas las almas salen del purgatorio. ¿Quién lo inventó? ¿O debemos de creer nosotros como regla de fe que hacer tantas misas salen tantas almas del purgatorio? Misas pagadas, porque tienen que pagar el dinero, con dinero, y la salvación no se paga con dinero. La salvación es gratis. El Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros, se entregó para dar vida y vida en abundancia. No habla de un purgatorio, habla de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, nos purifica. La sangre de Jesús, eso sí habla las Escrituras, no habla de un purgatorio. ¿De dónde salió eso? Sabemos los años que se empezaron a decir que María es reina del cielo. Sabemos el año en que se declara como dogma de fe la Asunción de María, la Inmaculada Concepción de María, que ella fue concebida sin pecado original. Pues ¿dónde están las Escrituras? Tomen las Escrituras ustedes para que nos enseñen. ¿Hay algún texto que enseñe que María fue concebida sin pecado original? Siendo que la misma Escritura dice, María dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Si ella no tiene pecado, ¿para qué quiere un Salvador? ¿No? ¿Para qué? Si Jesús es nuestro Salvador, Él no conoció el pecado, dice la Escritura. Pero si nosotros todos tenemos pecado, la Escritura lo dice, que todos somos pecadores, necesitamos de un Salvador, todos. Usted, yo, María también necesitó de un Salvador. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, dice la Virgen María. En ese momento ella era virgen. Y si ella necesita de un Salvador, es porque conoció el pecado. No nació sin pecado original. Oiga, pero ¿dónde dice? ¿Dónde? Hereje, ¿dónde dice eso? Lea el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. María dijo, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. ¿De dónde sacaron que María nació sin pecado original? Y esos dogmas tenemos que aceptarlos como si fueran de Dios. Pues, no me obliga a nada. Si son herejías, debemos de denunciar esas herejías. A mí me han enseñado, yo hablo personalmente de mí, a mí me ha enseñado, donde yo voy, que si alguna doctrina no viene de acuerdo a la Escritura, yo tengo que denunciar eso y decir, ¿por qué me enseña esto? Si la Escritura no dice esto, ¿por qué me enseña lo que no dice la Escritura? A mí me enseñan que debo de basarme en la Escritura para toda doctrina.
basada en la Escritura. Aquella doctrina que no es basada en la Escritura, debemos que denunciar. Si yo voy con un cura y le digo, oye cura, porque aquí usted me ha enseñado de que los sacerdotes tienen poder de perdonar pecados. Usted me enseñó así. Yo con la Biblia en la mano le digo, en Hebreos 10 dice que ningún sacerdote tiene poder de perdonar los pecados. No tiene usted poder de perdonar pecados. ¿Y por qué me enseñó que usted tiene poder de perdonar pecados? Ni siquiera existen sacerdotes en el Nuevo Testamento. Jesús no estableció sacerdotes. Y enséñeme en su Biblia dónde Jesús estableció sacerdotes católicos romanos. Tome su Biblia y enséñemelo, señor cura. Él debe de tomar su Biblia y enseñar, mira, aquí Jesús estableció curas, sacerdotes, obispos, papas, cardenales, monjas. Debe estar en la Escritura. Si no está en la Escritura, no es palabra de Dios. Son inventos de las sectas. Debemos de estar conscientes de que si no está en la Escritura, como lo dice en Hechos 17, versículo 11, que en el tiempo de los apóstoles ellos no se quedaban con lo que los apóstoles enseñaban a los judíos. Ellos iban a escudriñar las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Hechos 17, versículo 11, lea su Biblia. Esa misma forma de comprobarlo debemos de tomarlo ahorita, en este tiempo. Si no está en la Escritura, yo no lo voy a aceptar. Dígame dónde está. A ver, ¿dónde es esa enseñanza que usted me enseña? ¿En qué parte de la palabra de Dios? Porque el Señor dice, no le añadas. Hay de aquel que le añada o le quite a la Escritura. Hay de aquel. Y si no está en la Escritura, yo no lo voy a aceptar. Lo mismo como Martín Lutero. Él leyó que las indulgencias no se deben de cobrar porque Jesucristo pagó el precio por los pecados de la humanidad. ¿Por qué voy a pagar dinero para la salvación, para la venta de indulgencias? Esa fue la razón por la cual se rebeló Martín Lutero. Tenemos que escudriñar por qué se rebeló. Usted que es católico, escudriñela. Hay 95 razones por qué se rebeló Martín Lutero. Las 95 tesis de Martín Lutero. Investíguelo y vaya con un cura y dígale, yo ya sé por qué se rebeló Martín Lutero. Pero con las bases, con bases. Que Dios lo bendiga.